Estamos hablando en el marco del Día Mundial de la Voz. El 16 de abril, en este marco, se van a desarrollar diferentes actividades. Es para nosotros una fecha ícono, ¿verdad? Porque pues representa lo que nosotros hemos perdido a consecuencia de un cáncer. En algunos casos hay otras personas que pierden la voz por otro motivo. Sin embargo, aquí el punto es que, como decía mi abuelita, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y obviamente para nosotros que hemos perdido la voz, es un poco hasta nostálgico pensar que hemos perdido algo tan valioso que en la comunicación laríngea por voz laríngea, que es lo normal y que la comunicación como tal, verbal, es la base de la mayoría de todas las relaciones humanas, ¿verdad? Laborales, personales, familiares, afectivas. Bueno, hasta para pelear necesita la voz. ¿Qué actividades vamos a hacer nosotros como Fundahabla en estas fechas especiales? Tenemos una campaña por internet, por las redes sociales, sobre enviar mensajes claves de aquellas acciones que debemos de hacer en nuestro día a día para cuidar realmente nuestra voz. Porque muchas veces hacemos actividades que van en detrimento de la voz, que las perdemos y vamos haciendo prácticas inadecuadas. Entonces, y dañamos la voz. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros como Fundahabla en el marco del Día Mundial de la Voz? Es hacer conciencia en la población sobre cómo cuidar la voz. Tener una voz saludable creo que es lo más importante que tenemos, y sobre todo es todo nuestro cuerpo en sí mismo, porque nosotros como Fundahabla promovemos los hábitos saludables, ¿verdad? La salud sobre todo. Al hablar, nosotros utilizamos la respiración para poder emitir en la voz. Y es otro esfuerzo. Entonces usted le está dando un esfuerzo extra a su laringe, ¿verdad? Y a sus cuerdas vocales. Porque las cuerdas vocales son 2 puntos. Correcto. Entonces, en el hecho de que para hablar las cuerdas vocales se cierran, pero para respirar, también, para hablar, perdón, se abren y se cierran. Entonces, pero para respirar necesita mantenerlas cerradas para que pueda pasar el aire. Entonces, el esfuerzo doble al que somete el músculo le daña sus cuerdas vocales. Es como que usted agarre un elástico Y lo está y lo estire. Pero yo no sabía que al hablar suave, al bajar el tono, también se está forzando la voz. Sí. Sí, porque susurramos. Realmente lo que nosotros debemos de hacer como una buena práctica es hablar normalmente, ni muy alto ni muy bajito, porque ahí está ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces es importante el modular la voz para poder comunicarnos. Hay espacios, por ejemplo, si estoy en un lugar que hay mucho ruido, mucha música y tengo que hacer un doble esfuerzo, ¿verdad? Tengo que gritar para poder comunicarme. Entonces ahí estamos alterando justo parte de todo el sistema, porque como bien lo decía, que tiene que ver la fuerza, porque tiene que ver que todo está conectado, somos un sistema, ¿verdad? Entonces está totalmente conectado a los esfuerzos que podamos hacer. O sea, tenemos que lograr hablar normalmente, ¿verdad? Despacio, suave, porque también cuando hablamos demasiado rápido, nos cansamos. Llega un momento en que ya la voz ya pierde su normalidad, pierde su ritmo. Yo le voy a dar otra recomendación, sobre todo para los jóvenes. Fíjense que
algo que me impresionó fue saber que cuando uno habla por teléfono más de 15 minutos, usted está esforzando su voz y sus cuerdas vocales para lograr, no sé en qué contexto, pero todos los médicos otorrinos, esa es una de las apreciaciones que ya ellos las tienen evidenciada, que al hablar más de 15 minutos por teléfono hay un sobreesfuerzo en la voz. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando he salido con mi familia a comer a algún restaurante y hay mucho ruido, yo como calladita y dejo que los demás platiquen, porque yo no puedo, aunque quiera, no me van a escuchar. Muchos, cuando vemos problemas de la voz, directamente lo asociamos solo a problemas de fumado, pero no necesariamente. Claro, eso es una causa principal y fundamental, pero no exclusiva. No, hay diversos factores de riesgos, ¿verdad? Uno de los primeros factores de riesgo es, lógicamente, el fumar, Sí. ¿verdad? El alcohol es otro factor de riesgo, porque altera justo el sistema. Los hábitos alimenticios también es un factor de riesgo, porque no comemos saludable. Entonces muchas veces estamos consumiendo mucho vinagre, irritantes, elementos que contribuyen pues realmente a dañar y a perjudicar a largo plazo, ¿verdad? Los reflujos, por ejemplo, esofágicos, ¿verdad? Suelen ser factores que contribuyen realmente a poder ir perdiendo la voz, ¿verdad? La voz también puede presentar dos fenómenos, las difonías y las afonías y difonías. Bueno, la afonía es la pérdida, ¿verdad?, de la voz momentánea, puede ser por 2, 3 días. Cuando decimos, por ejemplo, estoy afónica, ¿verdad? Y perdemos y solo son como susurros los que hacemos. Esa es la afonía. Y la disfonía es un trastorno ya de la voz, ¿verdad?, que puede ser que podemos hablar muy, muy bajito. La disfonía nos diferencia en que hacemos, más bien dicho, trastornos anormales de la voz. Ya no es una voz normal. También se habla de la fonorrespiración. Ese término no estoy muy familiarizado. ¿Qué significa? Eso tiene que ver justo con cómo nosotros respiramos, ¿verdad? Con la respiración. Y tiene que ver con el ritmo también de respiración que llega a nuestra caja torácica, ¿verdad? Entonces, esa es como emitimos nosotros la voz, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar como claro, ir investigando realmente de cuáles son esas formas normales y adecuadas con las que nosotros debemos de respirar para que nuestro sistema que emite el sonido pues lo haga normalmente, adecuadamente. La respiración diafragmática es sencilla. Usted pone sus manos aquí sobre la pancita y respira, vea. Y sus manos se tienen que levantar. Ok. Esta es la forma correcta. Es un ejercicio. Muy bien. Que se levanta. Usted nota la diferencia. Si uno lo ha, si siente ese movimiento es que se está respirando bien. Exacto. Está llenando los pulmones de aire. En ese contexto, mire, usted logra. Si usted está muy nervioso, usted va a lograr con esa respiración tranquilizarse. Veía también que decía 17.9 millones de adultos solo en los Estados Unidos tienen problema con su voz. Es un dato impresionante. Sí. Realmente, bueno, y aquí si nosotros contabilizamos con todas las enfermedades asociadas a esto, tiene que ver, y vuelvo al punto, tiene que ver con nuestros factores de riesgo, ¿verdad?
Tiene que ver porque nosotros, las personas que tienen esta dolencia, digamos, el fumar, el alcohol, repito, las comidas irritantes como el vinagre, ya lo mencionábamos, pero como es un estilo de vida, ¿verdad? Entonces las cifras se van elevando, el consumo de mucha comida chatarra. Entonces ¿qué es lo que nosotros debemos de promover? Y por eso nosotros como Fundahabla este día, 16 de abril, que es el Día de la Voz, promovemos realmente hábitos saludables.